En el año de 1941 el Führer Adolf Hitler estaba totalmente desesperado por lanzar un contraataque con la intención de acelerar la conquista de la Unión Soviética para poder hacerse con sus innumerables recursos. Presionados por su líder supremo, los científicos alemanes comenzaron a desarrollar armas que permitirían darle ventaja absoluta al ejército alemán sobre sus enemigos, pues desde Rusia llegaban noticias de los mismos soldados asegurando que sus armas eran inferiores a las de ellos. Cegado por su ambición total de poder y superioridad hacia su pueblo, Hitler presionó a sus científicos e investigadores para desarrollar la creación de armas que podría superar a la eficacia de las armas enemigas. A pesar de ello, Hitler no se contentó solo mejorar el armamento de su ejército, él quería mejorar a su ejército entero, cada soldado, cada oficial, cada general. Él envidiaba la superioridad alemana en todos los sentidos, guiado por todos sus estudios sobre la raza aria y la creación de un superhombre. Los científicos alemanes habían comenzado desde hacía varios años el prototipo, disponiendo de muchos recursos en el intento. Aquel experimento dio resultados positivos. El científico Hermann Fendrich, quien desarrolló todo el trabajo, presentó a Hitler en persona su nueva invención. Alemania había creado un superhombre. Hitler quedó maravillado con los grandes resultados que los experimentos habían dado. No solo era la creación artificial de un ser humano, representaba para él todo lo que soñó de ver a su pueblo: hombres altos y rubios con los ojos azules, guerreros por naturaleza. Fueron enviados a Rusia y las noticias de esta nueva adquisición no se hicieron esperar. Los científicos le confirmaron que aquellos hombres podían resistir a heladas temperaturas, razón por la que vencieron en Stalingrado sin problemas. Su resistencia al dolor era inhumana y apenas si se percataban de las heridas que al instante se regeneraban. Aquellos soldados apenas si requerían dormir, comer o descansar y estaban adiestrados psicológica y mentalmente para que solo recibieran órdenes de alemanes. Impresionado descomunalmente por el trabajo tan magnífico que se había dado, Hitler ordenó a sus científicos la creación en ejércitos enteros de estos nuevos soldados. Sin embargo, esto requería de personas que cumplieran con los requisitos que se pedían, siendo la más importante que ellos debían estar ya adiestrados, pues de lo contrario no soportarían el estrés y el traumatismo de la guerra. Por esta razón solo eran soldados quienes eran sometidos a estos experimentos, dejando atrás en gran medida el prototipo ario principal. Aunque Alemania en esos años contaba con la ciencia y el dinero para la creación, los recursos que se utilizaban eran difíciles de conseguir por la posición geográfica en la que estaban ubicados. Por esta razón comenzaron a utilizar materiales similares o sintéticos. Esto provocó a su vez que los soldados comenzaran a tener defectos. Uno de ellos era el hambre descomunal de carne, debido a que en la dieta se reemplazaban comidas importantes. Se les complementaba con la proteína. Aunque los soldados aún podían ser controlados para no atacar a sus aliados, los científicos no aseguraban que pudieran obedecer por tanto tiempo. Fue entonces que se dio la orden de comenzar a sembrar esos alimentos en masa. Francia, al ser un país poco industrializado en esa época y ser en su mayoría tierra rural, fue elegida para que allí se llevaran a cabo las siembras y la recolección de alimento. Ayudados por máquinas enormes de excavar se comenzó a plantar todo esto, supervisados por generales y oficiales de muy alto rango dentro del Reich. Pocos meses habían pasado desde que aquel proyecto había comenzado. Desde el frente oriental llegaban noticias a Berlín de que las tropas alemanas, ayudadas en gran medida de los supersoldados, habían tomado Moscú y con ello pronto tomarían toda la Unión Soviética. Así como llegaban noticias fascinantes desde Rusia, también llegaron nuevas noticias desde Francia. Los granjeros habían encontrado en sus excavaciones extrañas piedras y huesos de animales que no se parecían en nada a lo que ellos conocían. Todos estos descubrimientos fueron enviados a los laboratorios más avanzados de toda Alemania para ser estudiados y pronto se informaría que aquellas piedras y extraños huesos estaban hechos de materiales que no existían. Fue así como se comenzó a rumorear sobre una posible puerta a otra dimensión bajo la Tierra o en ella misma. Muy pronto se comenzó a investigar todo este tema y los documentos importantes sobre ello fueron totalmente confidenciales. Tan solo muy pocas personas sabían de la existencia de esto. Con ellos se buscaba que la existencia de estos objetos no cayera en manos de británicos ni estadounidenses.
Más tarde se confirmó lo que todos esperaban oír: aquellos objetos provenían de otro lugar y con esto se buscaría la entrada a aquella dimensión. Bajo órdenes directas del Führer se comenzaría la creación de máquinas que pudieran abrir una puerta a esa dimensión y saber qué era lo que había del otro lado. Aunque los intentos fueron demasiados, por fin se había logrado abrir aquella puerta. Inmediatamente se comenzó un cuidadoso proceso de selección para elegir a quienes serían los primeros en entrar a aquella dimensión. Los supersoldados estaban todos en Rusia, por lo que tendrían que ser humanos quienes irían ahí. Finalmente se elige a quienes irán y es así como el 6 de febrero de 1942 el hombre pone el primer pie al denominado Nuevo Mundo. 5 soldados portando equipos altamente sofisticados entraron por aquella puerta similar a ver al espacio infinito tupido de estrellas. El Nuevo Mundo era muy diferente a nuestro mundo, su aire parecía estar contaminado con azufre pues no se oía más que eso en todo el lugar, su vegetación consistía en grandes plantas que eran de colores muy luminosos, tan luminosos eran que parecía que veían linternas de figuras, había cañones enteros de aquellas piedras que se habían encontrado en Francia, el cielo era gris con algo de luz verdosa y tenía auras fosforescentes. Se informó de esta situación al Führer e inmediatamente ordenó que se comenzara a investigar aquel lugar. Cientos de científicos acompañados de soldados entraron a aquel portal usando los mismos trajes especiales y comenzaron a investigar absolutamente todo de ahí. Pasaban de aquel mundo al nuestro a cada momento llevando consigo plantas, piedras y más cosas que se encontraron ahí. Pero fue cuando se llevó a una extraña criatura cuando se enteraron que había seres vivos en ese mundo. Aquella criatura era alta, su piel era de un verde muy fuerte y tenía grandes ojos amarillos. Al ser llevada a los laboratorios para su estudio se confirmó que el ADN de los fósiles encontrados en Francia coincidían con el de aquella criatura, por lo tanto se determinó que aquellas criaturas ya habían estado en la Tierra. El proceso fue complicado pues aquella criatura gritaba y se defendía arrojando cantidades de ácido suficientes para causar lesiones graves en la piel, pero poco a poco se fue logrando tener control con ella hasta que se pudo seguir experimentando más a fondo. Se le enseñó alemán para tener comunicación fluida con ella y con ello comenzó a dar más detalles sobre los habitantes de aquel mundo. Pronto más criaturas de diferentes formas comenzaron a aparecer, los científicos descubrieron que aquellas criaturas se comportaban siempre de forma amistosa y amable con las personas, siempre y cuando éstas hicieran lo mismo con ellas. Estaban maravilladas con las comidas que aquí se les daba aunque por alguna extraña razón sentían mucho gusto y hambre por la basura y al parecer no toleraban la carne, pues al darles una porción éstas la rechazaban devolviéndola o lanzándola lejos. Gracias a que se les enseñó a muchas criaturas nuestros idiomas fue que se les pudo contar sobre lo que estaba pasando en el mundo, ellas estaban totalmente dispuestas a ayudarlos. Se les hizo muchos estudios para saber qué habilidades poseía cada una de ellas y descubrieron grandes ventajas para usar, la que fue de vital importancia fue que tenían la capacidad de reproducirse casi ilimitadamente. Se les adiestró para la guerra y también se les enseñó a distinguir aliados y enemigos. Cuando estaban totalmente listas se les envió inmediatamente a África con los Afrika Korps al mando del mariscal Erwin Rommel, también enviaron algunas con los aliados italianos para derrotar a los ingleses en Libia, Túnez, Egipto y Argelia. Los resultados fueron todas victorias decisivas alemanas gracias a esas criaturas. Cada reporte explicaba detalladamente cómo aquellas criaturas atacaban y peleaban de formas que ni los propios alemanes podían igualar. Al tener a África bajo control alemán, los ingleses abandonaron esa campaña y con ello se inició el final de su imperio. Los alemanes no olvidaron quiénes habían sido sus aliados más importantes y aquellas criaturas fueron condecoradas y el mismo Hitler las denominó los guardianes del Reich, dándoles un estatus extremadamente privilegiado y por esta razón se decidió sacar a la luz pública aquellas criaturas. Los guardianes y la gente en Alemania comenzaron a convivir saludablemente entre ellos, a pesar de ser criaturas diferentes eran más educadas, limpias y sociales que el ser humano y esto les hizo creer al pueblo alemán que ellos estaban por comenzar un nuevo mundo.
No solo fueron noticias en África las que hacían festejar a toda Alemania, se informó de una capitulación absoluta por parte del gobierno soviético. Stalin había muerto y toda la URSS estaba ya bajo control alemán, aunque aún se continuaba luchando en ciertas fracciones en Siberia debido a que aún había resistencia. Con la noticia de que su enemigo más grande había sido derrotado, Hitler una vez más fijó sus ojos en Inglaterra, por ello comenzó a reunir un ejército de millones de soldados, cientos de miles de tanques y aviones. Aquella estrategia llevó varios años. Los británicos, apoyados por canadienses y estadounidenses, comenzaron a atacar el territorio del Reich, pero la Luftwaffe, ayudada por los guardianes, lograban repeler casi todos los ataques con éxito y casi sin bajas. El 6 de junio de 1944, aproximadamente a las 6:30 de la mañana, en las playas de Normandía se dispararon las alarmas. Una enorme flota de embarcaciones de los aliados atacaba los búnkeres y se divisó una próxima invasión con al menos 1,5 millones de soldados aliados. Inmediatamente todos los soldados fueron llamados a la defensa. Ayudados por los guardianes, comenzaron a defender la playa. La infantería aliada comenzó a desembarcar en las playas, pero se toparon con una defensa totalmente impenetrable. Los guardianes atacaban a los aliados de formas efectivas. Algunas se escondían debajo de la arena y se tragaban a los soldados, otras les lanzaban ácido y destruían las lanchas con el mismo, algunas más los aturdían lanzando chillidos similares a las frecuencias que hacen perder el audio. Los aliados simplemente no podían igualar el poder de los guardianes, así que la invasión se canceló e inmediatamente zarparon hacia Inglaterra. Nervioso porque se pudiera lanzar una nueva invasión con todo su poderío, Hitler ordenó cuanto antes la invasión a Gran Bretaña. El 29 de julio de 1944, inició la operación Endless Reiches. Más de 15 millones de soldados alemanes, 300.000 tanques y 20.000 aviones invadieron Gran Bretaña, y como era de esperarse, los guardianes tomaron protagonismo en aquella lucha que costó la vida de millones de ingleses. Liverpool, Manchester, Leicester, Sunderland y más ciudades importantes fueron reducidas a cenizas, pero Londres fue borrada de la faz de la tierra. Con la caída de Gran Bretaña, Alemania tenía a toda Europa bajo su control. Un año más tarde, el 9 de agosto de 1945, el emperador japonés Hirohito solicitó a Hitler ayuda militar, pues los estadounidenses los tenían cercados ante una posible invasión, y también informó que tenían una nueva arma que había sido utilizada contra ellos. Debido a la cercanía con Japón, Hitler envió a los ejércitos de los supersoldados en ayuda de sus aliados japoneses, y en pocos meses Japón volvía a controlar el Pacífico, expulsando a los estadounidenses y haciéndolos retroceder hasta su territorio. Aprovechando que Estados Unidos estaba en medio de los dos ejércitos, Hitler preparó la tan ansiada invasión, y con todo el poderío de la Wehrmacht, de la Luftwaffe, de los guardianes y de sus supersoldados, Hitler lanzó la operación final de la guerra. El 3 de diciembre de 1945 los soldados llegaron a Estados Unidos, por la costa oeste, los supersoldados en compañía de japoneses y de los mismos alemanes, por el este los guardianes e italianos comandados por los alemanes. Aquella guerra fue descrita como la más sangrienta de la historia. Ambos ejércitos eran poderosos, tenían recursos ilimitados, pero los soldados estadounidenses no pudieron hacerles frente a los guardianes y a los superhombres, aunque sí hubo una gran resistencia que sorprendió hasta el mismo Hitler, pero finalmente ocurrió lo inevitable. El 15 de febrero de 1946 Estados Unidos se rindió. Con esto, Alemania no solo se proclamó como la nación más poderosa del mundo, también se proclamaron como los dueños del mundo. En Europa, la SS y la Gestapo finalmente lograron exterminar a los judíos e inmediatamente comenzó la limpieza étnica. La intención de esto era exterminar a todo aquel que no fuera alemán, ni nórdico, o que simplemente no fuera considerado como ario. Los ingleses, franceses, estadounidenses junto con los africanos fueron esclavizados y exiliados de Europa, pues el continente únicamente podría ser habitado por la raza aria. Los rusos fueron los primeros en ser exterminados. Cuando la guerra acabó, todos los soldados y aliados regresaron a Europa.
Pero habían un problema total, los supersoldados habían dejado ya de poder controlarse por su apetito de carne y comenzaron a devorar a sus propios aliados. Debido a que estos no podían morir, se ordenó que fueran encarcelados lo más lejos de Alemania y Europa y así que serían llevados a la Antártida, pero aún se contaba con otro problema aún más grande, los mismos soldados habían logrado disimular este comportamiento y por esa razón muchos de ellos no fueron llevados ahí, sin embargo no podrían resistir ello por mucho tiempo. Una tarde del 9 de mayo de 1947, uno de aquellos soldados, guiado por el impulso de comer carne, atacó a uno de los guardianes que estaba en presencia de otros compañeros suyos. Muy pronto los soldados alemanes normales intentaron parar esta acción, activando sus armas contra aquel soldado, sin embargo terminaron asesinando al guardián. Esto ocasionó que sus compañeros atacaran a los soldados alemanes, a su vez esto ocasionó una reacción en cadena, más soldados intentaban frenar a los guardianes y más guardianes atacaban a los soldados, iniciando así una nueva guerra. Los combates muy pronto aumentaron y traspasaron fronteras, no solo en Alemania, en toda Europa comenzó una nueva guerra entre hermanos, los alemanes en contra de los guardianes en contra de los superhombres. Aquella guerra tuvo tres bandos, los supersoldados no reconocían entre humanos y criaturas, ellos devoraban la carne a cualquier modo, las criaturas solo veían a un enemigo en común, la raza humana. Los guardianes emplearon métodos ingeniosos para poder vencer a los supersoldados, los partían por la mitad, les quitaban extremidades, no solo a ellos, a los soldados normales también. La guerra se esparció y abarcó años enteros de muerte y destrucción. Incluso 3 décadas después la guerra continuó, el planeta Tierra se volvió inhabitable y muchos humanos comenzaron a morir debido a las malas condiciones de vida que toda la guerra había provocado y otras morían asesinadas por los guardianes o los supersoldados. Fue así como una nueva guerra comenzó.